Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1. La historia de Frida Kahlo comienza en una pequeña y modesta casa de estuco en Coyoacán, un barrio de la Ciudad de México. Si bien los registros oficiales indican que Kahlo nació en 1907, la propia artista siempre fechó su nacimiento en 1910, el año de la Revolución Mexicana. Tal era su talento para automitologizar dramáticamente. Los padres de Kahlo fueron Guillermo Kahlo, un exitoso fotógrafo de arquitectura de herencia germano-judía, y Matilde Calderón, una mujer mexicana de la región sur de Oaxaca. Sus dos padres tenían personalidades fuertes y austeras, y sus distintos antecedentes culturales influirían más tarde en la obra de Kahlo. Kahlo nació en una época tumultuosa de la historia de México. De 1910 a 1920, el país se vio sacudido por una caótica y brutal guerra revolucionaria. En todo el país, los ejércitos guerrilleros dirigidos por Pancho Villa y Emiliano Zapata se enfrentaron con otras facciones por el control del territorio. En sus diarios, Kahlo recuerda haber sido testigo de sangrientas batallas callejeras en las afueras de su casa en la Ciudad de México. Los años de la guerra fueron duros para los Kahlos. La violencia interrumpió la práctica fotográfica de Guillermo, y la familia se empobreció cada vez más. Cuando era muy pequeña, Kahlo estaba llena de energía impía, es decir, hasta los 6 años, cuando contrajo la polio y se vio obligada a pasar semanas convaleciente sola en su cama. Aislada y aburrida, se retiró a un mundo de fantasía interior. En sus vívidas ensoñaciones, salía flotando por su ventana y bailaba, y jugaba con amigos imaginarios en lo alto de las calles de Coyoacán. Fue su primera incursión en la imaginería imaginaria que más tarde definiría su arte. Tras recuperarse, Kahlo caminó cojeando levemente. Sin embargo, no dejó que la discapacidad la frenara. En vez de eso, se dedicó a la actividad física, se peleó con los niños del vecindario, y corrió en bicicleta por las calles y parques de la Ciudad de México. En 1922, Kahlo se matriculó en la Escuela Preparatoria Nacional. Esta prestigiosa institución estaba entre las academias más respetadas de México. En décadas anteriores, solo aceptaba niños de familias europeas de élite. Sin embargo, después de la Revolución, se rediseñó para fomentar una identidad mexicana claramente nueva. Se esperaba que sus graduados moldearan el rumbo intelectual, cultural y político del joven país. Cada día, para asistir a clases, Kahlo hacía un viaje de 1 hora en tranvía hasta el Zócalo, una plaza diversa y vibrante en el centro de la ciudad. Desde el principio, Kahlo fue una forastera. No solo era una de las pocas niñas en una escuela mayoritariamente masculina, sino que no sentía ninguna conexión con sus compañeras de clase. A menudo se quejaba de que la mayoría de las chicas de la academia eran cursis y vulgares. En cambio, salía con los Cachuchas, una banda de 7 niños y 2 niñas que llevaban el nombre de las gorras de ala ancha que todos llevaban. El grupo era conocido por sus travesuras, incluido un incidente en el que montaron en burro por los pasillos de la escuela. En otro, lanzaron petardos contra un destacado profesor al que consideraron demasiado conservador y tacaño. Pero las Cachuchas también tenían un lado intelectual. El grupo se reunía a menudo en la Biblioteca Iberoamericana, donde pasaban horas leyendo literatura clásica, filosofía europea y poesía mexicana de la era revolucionaria. Durante su estancia en la Escuela Preparatoria Nacional, Kahlo tuvo su primer contacto con el enamoramiento. En 1920, el famoso muralista Diego Rivera recibió el encargo de pintar un mural en el Anfiteatro Bolívar de la escuela. A pesar de que Rivera tenía más de 30 años y tenía un notable sobrepeso, Kahlo seguía enamorada del artista. A menudo pasaba horas mirándolo trabajar y burlándose de él por su peso. Después, se jactaba ante sus amigos de que algún día tendría a su hijo. Pero, a pesar de su exagerada devoción por Rivera, el primer amor verdadero de Kahlo fue su compañero de clase Alejandro Gómez Arias. Arias llamó la atención de la joven Kahlo con su agudo ingenio y su feroz destreza intelectual.
Los dos estudiantes eran inseparables, cuando tenían que pasar tiempo separados, se enviaban constantemente cartas dramáticas y floridas. Kahlo ya estaba interesada en explorar el mundo de las relaciones poco convencionales. En cartas a Arias mientras él estaba estudiando, ella insinúa tener aventuras amorosas con otras mujeres. La vida de Kahlo cambió para siempre la tarde del 17 de septiembre de 1925. Ese fatídico día, Arias y ella tomaron uno de los nuevos autobuses de madera de la Ciudad de México para regresar a su casa en Coyoacán. No completarían el viaje. Poco después de embarcar, un tranvía desbocado chocó contra el vehículo. Kahlo no escapó de la carnicería. La colisión le causó heridas muy graves. De alguna manera, sobrevivió. Sin embargo, la recuperación sería larga y dolorosa, y muchas de las lesiones provocarían daños permanentes. Permaneció postrada en cama durante meses. Su único contacto con el mundo exterior fueron las breves visitas de amigos, y las cartas cada vez más desesperadas que intercambió con Arias. El accidente había revelado profundas divisiones en su relación. Para la primavera, la asociación se estaba disolviendo. Este doloroso período dio lugar a las primeras pinturas de Kahlo, incluido el primero de sus icónicos autorretratos. Pintada a finales del verano de 1926 como regalo a Arias, representa a Kahlo con un rico vestido de terciopelo rojo. Su rostro muestra una expresión fría y distante, pero su mano se extiende tímidamente hacia el espectador. Aunque la obra de arte conmovió profundamente a Arias, los dos amantes aún se separaron. Antes del accidente, Kahlo no aspiraba a ser pintora. Pero la joven, una vez activa y atlética, ahora tenía que adaptarse a una vida de quietud. Para llenar el vacío que antes ocupaba la actividad física, comenzó a pintar cada vez más. Sus primeras obras fueron en su mayoría retratos de amigos y familiares. Estas salidas para principiantes ya mostraban muchos de los que se convertirían en sus motivos visuales característicos. Los colores son oscuros y cambiantes, las figuras son rígidas e incómodas, y los lienzos están plagados de objetos simbólicos y toques surrealistas. Además de estas obras, Kahlo también pintó autorretratos. Como escribiría más tarde, me pinto a mí misma porque a menudo estoy sola. Estas obras íntimas eran formas en las que Kahlo exploraba y expresaba un diálogo consigo misma. Eran una expresión externa de su dolor interior, miedo y ansiedad por su lugar en el mundo. Capítulo 2. Para 1928, el amor de Kahlo por la pintura la había puesto en contacto con un nuevo círculo social. Se unió a una multitud de bohemios y artistas con orientación política y, con su apoyo, finalmente se unió al Partido Comunista local. Fue a través de esta red de amigos que volvió a cruzarse con Diego Rivera. Ahora en sus 40 años, Rivera era el artista más famoso de México. Sus grandiosos murales fueron celebrados por su alcance monumental, imágenes revolucionarias y un estilo claramente mexicano. Para Rivera, el arte era una forma de dejar de lado el individualismo burgués e impulsar el cambio social. A pesar de ser famoso por ser feo, Rivera cortejaba constantemente, y con éxito, a las mujeres que encontraba. Sin embargo, Kahlo captó su atención como nadie antes. Quedó impresionado por su fuerte personalidad, su humor negro y, sobre todo, su enfoque idealista del mundo del arte y la política. Los dos comenzaron a salir rápidamente. Poco después de conocerla, incluso la pintó en uno de sus murales como una audaz líder comunista. Por su parte, Kahlo seguía perfeccionando su lenguaje visual. Las pinturas de este período muestran una habilidad técnica refinada, y un uso más nítido y puntiagudo de los colores brillantes. La pareja de artistas se conectó tan profundamente que no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse. El matrimonio entre la muralista de mayor edad y fama mundial y la joven, relativamente desconocida Kahlo, causó revuelo en la prensa mexicana. En los periódicos se publicaron fotos de su ceremonia pequeña y sin pretensiones. En ellas, Kahlo mira fijamente el carema.
En su mano, en un alarde de audaz irreverencia, sostiene un cigarrillo encendido. Después de casarse con Rivera, Kahlo se tomó un breve descanso de la pintura. En cambio, pasaba sus días ocupándose de los ajetreados y agitados asuntos de su esposo. Rivera aceptó muchos encargos y siempre parecía estar trabajando. El trabajo incesante puso a prueba la asociación. Esta mala racha se agravó cuando el primer embarazo de Kahlo fracasó debido a complicaciones médicas. Cuando Kahlo finalmente recogió sus pinceles una vez más, su tristeza se apoderó de su obra. En un autorretrato de 1929, su expresión es melancólica, la vitalidad de la juventud ha desaparecido de su rostro. Los amigos describen la relación entre los dos artistas como un matrimonio entre dos leones. La pareja luchó y se amó en igual medida. Y, a pesar de todo, cada uno se animó al otro a poner pasión en su trabajo y llevar una vida artística independiente. Cuando Rivera construyó una casa nueva, se aseguró de que cada una tuviera un ala separada para trabajar y vivir. Kahlo abrazó la libertad que le ofrecía su matrimonio bohemio. Su talento para expresarse era más notable en su ropa. Le gustaba usar trajes exóticos que mezclaban y combinaban prendas y joyas de diferentes épocas y culturas. Un día cualquiera, podía llevar un elaborado chal español combinado con pesados collares de jade y huaraches, sandalias de tradición precolombina. Sin embargo, sus atuendos favoritos presentaban las telas brillantes y superpuestas de la cultura tehuana, un guiño a la herencia indígena mexicana de su madre. Para la década de 1930, las tendencias políticas en México estaban cambiando. El país se vio envuelto en un fervor anticomunista, y Rivera y Kahlo, ambos fervientes partidarios de los movimientos socialistas, despertaron la ira. Así que la pareja partió hacia California. Las impresiones iniciales de Kahlo sobre California fueron negativas. Encontró la cultura vulgar y la gente desagradable. Sin embargo, se las arregló para hacer algunos amigos y, por supuesto, los pintó a todos. En San Francisco, hizo retratos de Eva Frederick, una personalidad de la alta sociedad, Luther Burbank, un horticultor local, y Leo Eloeser, un cirujano de columna que se convirtió en su asesor médico de confianza. En cada una de estas obras, deformó el cuerpo y el rostro de su sujeto con toques surrealistas. El retrato de Burbank es particularmente notable, ya que anticipa las imágenes más fantásticas de su obra posterior. En él, el hombre parece mezclarse con la naturaleza para convertirse en una mítica criatura híbrida humano-árbol. Luego, la pareja se fue a Nueva York. Aquí, al esposo de Kahlo se le ofrecería una exposición individual en el Museo de Arte Moderno. La pareja fue recibida con mucha fanfarria. Se les pidió que asistieran a lo que parecían ser todas las fiestas y veladas de la alta sociedad de la ciudad. Siempre una buena esposa, Kahlo apoyó a su esposo durante los eventos sociales. Sin embargo, en cartas privadas dejó constancia de su desdén. Es aterrador ver a los ricos celebrar fiestas día y noche mientras miles y miles de personas se mueren de hambre. Tras el espectáculo en el MoMA, la gira estadounidense de Kahlo y Rivera continuó hasta Detroit. Una vez más, al muralista se le encargaron encargos de alto perfil, y la pareja desfiló por los barrios y clubes sociales más selectos de la ciudad. Los dos fueron recibidos incluso por el industrial y archicapitalista Henry Ford. A pesar de sus opiniones políticas opuestas, Ford quedó tan impresionado por Kahlo que intentó regalarle un auto nuevo. Cuando regresaron a la ciudad de Nueva York, Kahlo estaba agotada y volvió a dejar de lado sus pinturas. Mientras Rivera seguía recibiendo encargos y sumergiéndose en su estatus de celebridad, la mayoría de las veces se quedó en su apartamento. Cuando no estaba descansando en la cama, deambulaba por los grandes almacenes, las boutiques del centro y las lujosas calles comerciales de la ciudad. Si bien Kahlo apreciaba aspectos de la cultura y la vitalidad de Nueva York, deseaba regresar a México. En una pintura titulada My Dress Hangs There, describió su nostalgia con gran detalle. El lienzo muestra el característico vestido de tehuana de Kahlo colgado solo entre el austero y gris horizonte de Manhattan. La imagen sugiere que mientras un facsímil
De Kahlo recorre las calles de Nueva York, su cuerpo y su alma reales están en otra parte. Pero regresar a México no puso fin a los problemas del artista. Un problema fue la continua dolencia física causada por el accidente del tranvía casi una década antes. En 1934, Kahlo entró y salió del hospital varias veces para someterse a varias operaciones. Otro problema fue el dolor causado por Rivera. El famoso muralista había continuado con sus hábitos de mujeriego de la manera más desmesurada. Comenzó una historia de amor con la hermana menor de Kahlo, Cristina. El asunto molestó a Kahlo como ningún otro acontecimiento anterior. En cartas a sus amigos, detalló su dolor y angustia por la traición. Para lidiar con el dolor, se desconectó de Rivera y se mudó a una residencia completamente separada, y emprendió un viaje vertiginoso de regreso a la ciudad de Nueva York con algunos confidentes cercanos. Tras la aventura, Kahlo vivió de manera más independiente que nunca. Continuó pintando, organizando animadas reuniones sociales en su casa y, a menudo, se aventuraba a salir a beber a los distritos obreros de la Ciudad de México. En esas ocasiones, adoptaba el lenguaje y los gestos de los pelados, o vagabundos de la ciudad, salpicando su discurso con frases vulgares y bromas groseras. Tuvo muchos amantes, tanto hombres como mujeres, incluido el estimado escultor Isamu Noguchi. Sin embargo, el amante más notable de Kahlo no era otro que el intelectual comunista León Trotsky. Exiliado de la Unión Soviética por Stalin, Trotsky viajó a México en 1936. Kahlo y Rivera seguían muy activos, y participaban en la organización de la izquierda, por lo que, cuando el líder llegó, ambos estaban listos para recibirlo. Durante los siguientes 2 años, viviría en una de las casas de Kahlo en la ciudad. Tanto personas apasionadas como idiosincrásicas, Kahlo y Trotsky inmediatamente se enamoraron el uno del otro. En poco tiempo, los dos se vieron envueltos en una aventura clandestina, reuniéndose en varios lugares de la ciudad y sus alrededores. Finalmente, Kahlo rompió la relación, pero se mantuvieron cerca. Kahlo incluso le regaló un autorretrato. Durante los años siguientes, Kahlo atrajo cada vez más la atención del mundo del arte. Si bien antes se la veía principalmente como la esposa de Rivera, las galerías y los coleccionistas ahora la consideraban una artista fenomenal por derecho propio. El célebre pintor surrealista André Breton fue uno de sus mayores seguidores. Destacó sus pinturas en los círculos artísticos, y organizó exposiciones masivas de su obra tanto en la ciudad de Nueva York como en París. Mientras asistía a esta última exposición, Kahlo tuvo la oportunidad de conocer y socializar con muchas de las figuras vanguardistas de Europa. Al principio los encontró divertidos, pero su pretensión eventualmente la puso de los nervios. Y, de hecho, su nueva asociación con los surrealistas europeos fue una bendición desigual. Por un lado, el surrealismo era el movimiento artístico de moda de la época. El hecho de que su obra estuviera agrupada con pintores como Breton ofreció muchas oportunidades de exhibirla en galerías de alto nivel y exposiciones colectivas. Pero Kahlo deseaba que la vieran como una original. Después de todo, había desarrollado su estilo principalmente en sus propios términos. Capítulo 3. Si bien la fama de Kahlo estaba en ascenso en Europa y Estados Unidos, su matrimonio con Rivera estaba en sus últimas etapas. En 1939, la pareja finalmente decidió divorciarse. Aún así, los dos artistas siguieron siendo amigos, y a menudo se los veía juntos en público. La separación fue obviamente agridulce para Kahlo. El día que finalizó el divorcio, terminó lo que se convertiría en su obra más conocida, Las dos Fridas. En él, dos imágenes del artista se sientan una al lado de la otra, cogidas de la mano, cada una con sus corazones literalmente expuestos a través de los cofres abiertos. En una Frida, el corazón está dañado y destruido, en la otra, permanece sano e intacto. La dualidad evoca no solo los sentimientos encontrados de la artista sobre el divorcio, sino también su complicada relación con su herencia mezclada, su papel como mujer y la desconexión entre su yo real e imaginario. Separarse de Rivera dio inicio al período más prolífico de Kahlo como artista.
Pintaba para superar sus emociones difíciles, pero también por motivos prácticos. Decidida a ser financieramente independiente, Kahlo tuvo que vender más y más lienzos. Sus obras más populares continuaron siendo sus inquietantes autorretratos. Muchas de ellas comenzaron a incluir a su mascota y compañera en el mundo real, un mono araña que vivía en su casa. La presencia del animal es rica en simbolismo, una mezcla de juego caótico e impulsos primitivos que deben controlarse. Resulta que Kahlo y Rivera no podían mantenerse separados. Después de pasar un año enfurruñados, pintando y teniendo numerosos amantes, los dos se reconciliaron. En 1940, se volvieron a casar en una ceremonia pequeña y sin pretensiones. En los años siguientes, reanudaron su difícil, pero gratificante, relación. En la década de 1940, el arte de Kahlo siguió aumentando en popularidad y su obra evolucionó lentamente. Empezó a pintar grandes lienzos con representaciones más detalladas y realistas. Y, si bien sus lienzos se exhibían en galerías de todo el mundo y llegaban a un público más amplio, no rehuyó la expresión franca e íntima que caracterizó sus primeros trabajos. Por ejemplo, dos obras de mediados de la década de 1940, Flower of Life y Sun and Life, abordan temas sexuales evidentes y la fertilidad. Su arte finalmente también se hizo popular en México. Se la incluyó regularmente en exposiciones colectivas de alto perfil e incluso recibió una beca masiva de la Exposición Nacional Anual del Palacio de Bellas Artes. El premio se anunció cuando Kahlo se recuperaba de otra cirugía. Recibió el honor mientras estaba encerrada en un molde de yeso, siempre fue un ícono de estilo, y estaba vestida de princesa. Estos honores también le valieron a Kahlo un prestigioso puesto docente en la Escuela de Pintura y Escultura del Ministerio de Educación Pública, apodada La Esmeralda. Aquí, guió a los estudiantes a través de un programa de educación artística completamente poco convencional. Animó a cada alumno a desarrollar su propio estilo, y a ser atrevido con sus colores e imágenes. También fortaleció sus estudios con entusiasmo político, impartiendo clases de canto de baladas revolucionarias, y alentando a los estudiantes a estudiar y apreciar el arte y la cultura nativos de México tanto como cualquier otro estilo europeo clásico. Detrás de la exitosa fachada de Kahlo había mucho sufrimiento. A medida que pasaba el tiempo, las lesiones causadas por el accidente del tranvía continuaron atormentándola. El dolor físico era el compañero constante de la artista, y se obsesionaba con su cuerpo dañado. Cuando no estaba pintando, leía revistas médicas y escribía a sus amigos sobre sus diversas dolencias. Su trabajo también reflejaba su dolor. En los autorretratos aparecía a menudo llorando, rota o confinada en una cama. En 1945, se sometió a otra cirugía. Los resultados del procedimiento fueron variados. Kahlo estuvo confinada en cama durante 8 meses, y comenzó a tomar grandes cantidades de morfina para aliviar el dolor agudo. Su sufrimiento está plasmado en otra obra icónica de 1946, The Little Deer. Aquí, el rostro de Kahlo se impone a un ciervo joven que corre por un bosque nudoso. Su cuerpo animal está lleno de flechas. Si bien su rostro está impasible, la imagen transmite cierta vulnerabilidad y es claramente una meditación sobre la posibilidad muy real de la muerte. Kahlo nunca se recuperó completamente de sus cirugías finales. Para 1950, estaba confinada en un hospital de la Ciudad de México con dolores de cabeza crónicos, fiebre constante y gangrena debilitante en todo el cuerpo. Por su parte, Rivera se instaló en la habitación del hospital de al lado. Quería pasar todo el tiempo que pudiera con su compañero de vida enfermo. Los dos equiparon la habitación de Kahlo con pinturas de colores brillantes, lujosas decoraciones y una colección de objetos que incluía plumas, espejos, muñecas y guijarros. A medida que su salud se deterioraba, Kahlo siguió pintando. Una vez más, sus sujetos eran ella misma y quienes la rodeaban. En una pieza titulada Autorretrato con el retrato del Dr. Faril, Frida, en silla de ruedas, se sienta orgullosa junto a un retrato de su médico tratante. También redobló su preocupación por la política.
En otras pinturas, comenzó a insertar mensajes revolucionarios más abiertos, especialmente símbolos comunistas y representaciones de un mundo mejor por venir. Incluso logró organizar una exposición individual en la Galería Arte Contemporáneo, y creó cuadernillos de poesía hechos a medida para usarlos como invitaciones. La noche de la inauguración, fiel a su afición por lo dramático, llegó en una ambulancia y la escoltaron hasta el interior en una camilla del hospital. En agosto de 1953, el cuerpo de Kahlo realmente comenzaba a fallar, y los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha. Después de la operación, finalmente se le permitió regresar a su casa en Coyoacán. Aquí, aprovechó al máximo su nueva situación vistiendo su pierna protésica con extravagantes botas de cuero rojo, y continuando pintando cuando su salud se lo permitía. En estas últimas semanas, recibió visitas de muchos de los amigos, colegas y camaradas políticos que había cultivado a lo largo de su vida extremadamente activa. Aún así, Kahlo sabía que el final estaba cerca. En las últimas anotaciones de su diario, registró su aceptación de la muerte y escribió: «Espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca, Frida». El 13 de julio de 1954, Kahlo murió mientras dormía. Su última visita fue Rivera, quien se sentó junto a su cama mientras se quedaba dormida. El fallecimiento del artista, si bien no fue inesperado, fue recibido con inmenso luto en todo México y el mundo del arte. Antes de su entierro, su cuerpo estaba expuesto en el Palacio de Bellas Artes, el centro cultural más grandioso del país. Una comunista devota hasta el final, su ataúd estaba cubierto con una bandera roja brillante adornada con la hoz y el martillo. El arte de Kahlo ha seguido conmoviendo a personas de todo el mundo. Sus evocadoras pinturas hablan a los espectadores sobre el dolor, el sufrimiento y el trauma íntimos que cada individuo experimenta, así como sobre la belleza que puede provenir de un compromiso de por vida con la introspección y la autoexpresión.